Ha llegado la bendita fiesta de otoño, la fiesta de las trompetas. Se puede decir que la fiesta de otoño que celebramos hoy es una fiesta verdaderamente significativa y bendita. Espero que todos los miembros de nuestra familia celestial puedan recibir abundantes bendiciones del Espíritu Santo, del Padre y Madre, al celebrar las fiestas desde la fiesta de las trompetas hasta el último día de la fiesta de los tabernáculos. Hoy, echemos un vistazo al origen de la fiesta de las trompetas. Hace 3500 años, Moisés pasó 40 días con Dios en el monte Sinaí para recibir las primeras tablas de los 10 mandamientos. Durante ese tiempo, ayunó, sin beber agua ni comer pan. Los israelitas que estaban al pie de la montaña pensaron que Moisés había muerto porque subió a la montaña sin nada que comer ni beber. Como resultado, hicieron un ídolo de un becerro de oro, lo adoraron y se contaminaron con la idolatría, comiendo, bebiendo y bailando alrededor de él. Dios se enfadó en gran manera por su comportamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y el segundo? No te harás imagen ni la honrarás. Con estas leyes, Dios prohíbe estrictamente la idolatría. Entonces, qué desafortunado fue que surgiera una situación como esta. Por eso, Dios, al darle a Moisés las 2 tablas de piedra, dijo: desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Mientras bajaba de la montaña con las 2 tablas de piedra, Moisés vio todas las acciones y comportamientos del pueblo y se llenó de ira. Luego arrojó las tablas y las quebró al pie del monte. Moisés, después de descender de la montaña, señaló todas las maldades que los israelitas habían cometido, y unos 3000 de los que habían pecado murieron trágicamente ese mismo día. Más tarde, el pueblo se arrepintió de su pecado y le pidió perdón a Dios. Cuando Dios vio su arrepentimiento, le ordenó a Moisés que subiera al monte Sinaí el primer día del 6º mes, según el calendario sagrado, para recibir las segundas tablas de los 10 mandamientos. El primer día del 6º mes, Moisés subió al monte Sinaí y ayunó otros 40 días. Después recibió las 2 tablas de piedra y descendió en el día 40, el 10º día del 7º mes. Dios eligió ese día como el día de expiación, para que los israelitas recordaran que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, cada año, para que no olvidaran el día de expiación, se tocaban las trompetas durante 10 días. Fue para anunciar a los israelitas que era el momento de arrepentirse de sus pecados y prepararse para el día de expiación. Esta fiesta se llama la fiesta de las trompetas. Es el primer día del 7º mes, según el calendario sagrado, que es hoy. Por consiguiente, hoy es el momento de expiar completamente y arrepentirnos de todos los pecados que cometimos en el cielo y en esta tierra, incluidos los pecados que cometimos sin saber que eran pecados. Haciendo esto, pedimos a Dios que nos abra el camino de recibir la gracia de Dios una vez más y de regresar a nuestro eterno hogar celestial. A partir de la fiesta de las trompetas, durante 10 días, ofrecemos oraciones tanto por la madrugada como por la noche. Durante este tiempo podemos reflexionar sobre nosotros mismos y dar gracias una vez más por la gracia que Dios nos ha concedido. Por eso, hoy, pensemos en el significado de la fiesta de las trompetas. El Antiguo Testamento está lleno de profecías, mientras que el Nuevo Testamento es su cumplimiento.
Debemos tener en cuenta los pecados que hemos cometido, desde el pecado de traicionar a Dios en el cielo y ser arrojados a esta tierra, hasta el pecado de no estar agradecidos a Dios por la gracia de la salvación que nos ha concedido. Sin embargo, todavía no hemos establecido correctamente el camino de vida de la fe. A veces no hemos podido abandonar por completo los deseos mundanos, aunque estamos en el camino al cielo. Es decir, hemos estado llevando vidas que no están completamente comprometidas ni con un camino ni con el otro. Desde esta fiesta de las trompetas hasta el día de expiación, debemos arrepentirnos y buscar la expiación de Dios por todo esto. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 3, no ser frío ni caliente también puede ser un pecado grave. Si no fuera pecado, ¿por qué Dios diría, porque cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué hará? Te vomitaré de mi boca. A pesar de que Dios ha perdonado nuestros tremendos pecados del cielo, nuestra fe no ha dado gracias correctamente por su gracia. Además, aún no hemos cumplido completamente los mandamientos que nos ha dado. A pesar de ser la verdad revelada por Dios, no hemos tenido confianza en ella. Espero que durante la semana de oración, nuestras oraciones nos lleven a arrepentirnos plenamente de llevar una vida así. Así pues, hoy me gustaría considerar detenidamente todos estos temas con el sermón titulado La parábola de las 10 vírgenes y la confianza en la verdad. Si miramos Mateo capítulo 25, podemos encontrar la parábola de las 10 vírgenes. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 25. Mateo, capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué representa el aceite? Representa la fe. Veamos el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Las 5 vírgenes insensatas hicieron juicios equivocados, y las 5 vírgenes prudentes hicieron juicios correctos. Las 5 vírgenes insensatas hicieron algo que las dejaría con un eterno arrepentimiento. Se dijeron: «No será demasiado tarde para prepararse cuando llegue el esposo». Sin embargo, ya era demasiado tarde. Nuestra fe debe estar siempre lista. Nunca debe estar agotada. En la parábola de las 10 vírgenes dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 vírgenes prudentes entraron con el esposo a las bodas, pero las 5 insensatas no pudieron. Esta es una profecía sobre lo que sucederá en el futuro. ¿Qué es lo que prepararon las 5 prudentes junto con sus lámparas? Prepararon aceite. ¿Y las vírgenes insensatas? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Hermanos, naturalmente, una lámpara necesita aceite para su utilidad, ¿no es así? Mientras que las prudentes prepararon las lámparas y el aceite,
Las insensatas solo prepararon las lámparas y no prepararon el aceite necesario. Hermanos, ¿qué nos enseñaron padre y madre sobre el significado de la lámpara que hay que llenar de aceite? ¿No nos enseñaron que representa la verdad que tenemos? ¿Y acerca del aceite? Nos enseñaron que representa la fe que puede iluminar el mundo oscuro. Por lo tanto, según sus enseñanzas, podemos entender que las prudentes tenían la fe inquebrantable en Dios y la confianza en sus enseñanzas. ¿Y las vírgenes insensatas? Aunque estaban en la verdad, les faltaba el aceite necesario, que es la fe. Si no tenemos confianza en la verdad que Dios enseña y no la podemos testificar firmes a los demás, ¿podemos decir que creemos en el Dios que vino a esta tierra? Debemos decir con confianza, porque es la verdad enseñada por Dios. Esta es la verdad que salvará al mundo. Solo hay una iglesia en todo el mundo que puede salvar al mundo. ¿Qué iglesia es? Dios mismo vino a esta tierra, para nosotros, los pecadores celestiales, que estaban destinados a la muerte eterna en el infierno. Nos abrió el camino de la vida, el camino de la salvación, y nos concedió su gracia para que podamos ir al reino de los cielos. Por estas razones debemos tener absoluta confianza en esta verdad, así como una fuerte convicción y orgullo en ella. Además, debemos tener la fe para jactarnos de la verdad y compartirla con entusiasmo con las personas que nos rodean. Debemos decir con confianza delante de cualquier persona: si no cree en nuestra Madre Celestial, no podrá recibir la salvación. Si no cree en Cristo An Sanjón, no podrá tener la salvación. Es porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así debemos poder presumir de ellos. Necesitamos preguntarnos, ¿tengo el aceite de la fe o no? Aquí, la distinción se hace claramente entre los que tienen el aceite y los que solo tienen la lámpara. Por eso Dios nos enseña a predicar. La predicación es como la forma de confirmar si tenemos el aceite de la fe. Las enseñanzas que predicamos no son nuestros pensamientos personales. ¿De quién hemos heredado las enseñanzas? Si estamos convencidos de que el Señor An Sanjón es el verdadero Cristo, que vino a esta tierra para salvar a la humanidad, ¿qué más debemos tener? Debemos tener convicción en sus enseñanzas y transmitir esta confianza a los demás. Piensen en el estado de la fe de los israelitas en la época de Elías. Había 850 falsos profetas que adoraban a Baal y a Asera cuando Elías, que tenía fe en Dios Jehová, estaba contra todos ellos. Sin embargo, los israelitas, viendo todo esto, no tomaron partido. Vacilaron preguntándose, ¿estoy de este o de aquel lado? Los israelitas fueron escogidos como el pueblo de Dios, es decir, tenían la lámpara. Pero, ¿qué les faltaba? No tenían aceite, es decir, la fe en Dios. Por eso no pudieron discernir la verdad de la falsedad. Su confusión procedía del hecho de que los que adoraban a Baal y a Asera parecían muy poderosos. La reina Jezabel también adoraba a Baal y a Asera. Además, el número de sus sacerdotes era enorme. Su sacrificio parecía muy impresionante. Sin embargo, del lado del pueblo de Dios, el número era bastante pequeño y todo parecía ser humilde y carente de todo. El pueblo vaciló a pesar de que decían creer en Dios Jehová. Finalmente, el profeta Elías se enfrentó a todos esos falsos profetas. Invocaron los nombres de sus dioses desde la mañana hasta la hora del sacrificio de la tarde, esperando una respuesta, pero no hubo respuesta del cielo. Fue entonces cuando, delante de los reunidos, Elías los derrotó a todos. Él clamó, «Como habéis visto, sus dioses son nada.
Sus dioses son meras creaciones artificiales hechas por el hombre. Nuestro Dios no es así. Elías hizo que la gente se le acercara y ofreció holocausto a Dios. Cuando arregló el altar con las 12 piedras y oró a Dios, ocurrió la milagrosa escena en la que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y lamió el agua de la zanja, ¿verdad? Cuando el pueblo estaba titubeando, Elías gritó de frustración. Preguntó, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos pensamientos? Fue porque desde el punto de vista espiritual se les había agotado el aceite. Aunque era el pueblo escogido de Dios, no tenían aceite. Por eso les faltaba el discernimiento adecuado para identificar a los ídolos y tampoco tenían convicción en Dios. Al final, ¿qué dijo el pueblo después de que Elías saliera victorioso de este enfrentamiento y erradicara a todos los profetas de Baal? Dijeron, Jehová es el Dios. Si pensamos, ¿tengo el aceite de la fe o no? La respuesta a esta pregunta se encuentra cuando demostramos nuestra fe en Dios. Esta es la confianza con la que revelamos y testificamos la verdad de nuestra Madre Celestial a muchos otros. ¿No es esto lo que significa que tengamos el aceite de la fe? Por eso Dios dice que confiemos mientras vivimos en este mundo. Veamos Juan, capítulo 16. Veamos la palabra de Dios en Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué nos dijo que hagamos? Dios nos dijo que seamos valientes y confiemos. Yo he vencido al mundo. Si seguimos el camino que recorrieron padre y madre, ¿no seremos capaces de tener la fe que vence al mundo? No debemos poner la luz de la verdad debajo de una canasta. En los tiempos antiguos, cuando se usaban lámparas de aceite, ¿alguien las encendía para esconderlas debajo de una canasta? ¿No colocaban la luz en un lugar alto donde iluminaba toda la casa? Dicho de otro modo, la luz está destinada a cumplir el papel de revelar. Su misión no es ocultar algo, sino revelar algo. Debemos revelar quiénes son Dios Padre y Dios Madre sobre nuestra Iglesia y también sobre la verdad. Porque, ¿quién es el que nos dio todas estas enseñanzas? Si son las enseñanzas de Dios, no hay absolutamente ninguna otra enseñanza que pueda salvar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos preparar ahora? Ahora estamos en el momento en el que es necesario medir cuánto del aceite de la fe nos queda. No debemos sentirnos satisfechos con solo tener la lámpara, es decir, ser miembros de la Iglesia de Dios, sino debemos estar absolutamente convencidos de todas las verdades que Dios nos ha revelado. Debemos considerar este tiempo de fe, el tiempo en el que reverenciamos a Dios Padre y a Dios Madre, como el tiempo más feliz de todos, y estar completamente decididos a seguir este camino hasta el final. Por eso, los apóstoles y los antepasados de la fe no se dieron por vencidos, incluso cuando estaban en una situación en la que cualquiera podría haberse dado por vencido. A través de la Biblia sabemos bien que trabajaron fervientemente por el Evangelio, con la esperanza de cambiar esta tierra, la ciudad de refugio, en el mundo de Dios, y guiaron al mundo al arrepentimiento, predicando el Evangelio con valentía en Samaria y hasta lo último de la tierra. Reflexionemos sobre nosotros mismos si estamos recorriendo el camino de la fe, mirando al cielo, o si estamos recorriendo el camino de la fe, mirando la vida en esta tierra. Espero que nadie abandone el eterno reino de los cielos y el camino de la vida eterna por el que Padre y Madre nos están guiando.
Desde la perspectiva espiritual, el tiempo que no miramos hacia el cielo también es pecado. ¿Qué pecado es? El pecado de no creer en Dios correctamente y el pecado de no estar convencido de las enseñanzas de Dios. A través de esta semana de oración para el día de expiación, creamos firmemente en la palabra de Dios. Yo he vencido el mundo para que vosotros también hagáis lo mismo. Sé valiente, pase lo que pase, siempre te ayudaré. Espero que todos los miembros de la familia celestial tengan absoluta confianza en estas palabras y se esfuercen por anunciar la gloria del Padre y la Madre en todo el mundo. Veamos un versículo más en Isaías, capítulo 41. Veamos las enseñanzas de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el libro de Isaías, capítulo 41, está escrito que Dios nos ayudará. Hermanos, ¿creen en esta palabra? ¿Están convencidos? Entonces, no hay nada más que pensar. Dios mismo nos ayuda y fortalece, diciéndonos, no temas porque yo estoy contigo hasta el final. Nos dio esta promesa como garantía. Esto es otra manera de entenderlo. Es como si Dios nos hubiera firmado un cheque. Pasemos al versículo 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, ¿qué dice? No temas, yo te ayudo. Dios dice, ya que yo te ayudo, ¿quién en el mundo podrá hacerte frente? ¿Quién se atreverá a enfrentarse a mí? Yo te ayudaré, estaré contigo. De esta manera, Dios siempre nos da fuerzas. Veamos el versículo 14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. No importa en qué situación o posición nos encontremos. Debemos estar llenos de confianza para jactarnos de nuestro Dios, de nuestra Iglesia y del hecho de que la verdad de nuestra Iglesia ha sido enseñada por Dios mismo. ¿Ayudará Dios a la Iglesia que guarda el culto dominical? ¿Ayudará Dios a la Iglesia que celebra la Navidad o a la Iglesia que no tiene la Pascua? ¿Tales iglesias podrían salvar al mundo? No obstante, hay quienes obstaculizan la verdad de Dios con la falsedad que han creado e impiden que las personas reconozcan la verdad a través de sus malas doctrinas inventadas. Sin embargo, esta verdad es enseñada por Dios, así que debemos estar firmes y tener confianza delante de cualquiera, sin importar quién sea. Si estábamos en la misma posición que los israelitas que dudaron y vacilaron en el tiempo de Elías, ahora debemos estar decididos a estar firmes solo del lado de Dios. Necesitamos este tipo de fe. Al recordar los pecados que hemos cometido sin fe durante esta semana de oración para el día de la expiación, ofrezcamos muchas oraciones para que podamos recibir un poder aún mayor y más explosivo del Espíritu Santo. Por favor, piensen en este Evangelio desde un punto de vista profético. Cuando Josué entró en la tierra de Canaán, ¿no gritó todo el pueblo al unísono? Como todos siguieron exactamente las instrucciones de Dios, pudieron presenciar la asombrosa obra. No debemos actuar según nuestros propios pensamientos. A partir de ahora, sigamos completamente las enseñanzas dadas por Dios, sin importar ante quién estemos. Dios dijo, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles que están en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles que está en los cielos. Este es un mensaje severo que Dios nos ha dado.
Además, ¿qué tan absoluta es esta verdad? ¿Qué tan absolutas son las enseñanzas del nuevo pacto, el día de reposo y la Pascua? Dios siempre nos ayuda y nos dice que seamos valientes. ¿Acaso enseñamos mandamientos distintos de los mandamientos de Dios? Entonces, debemos predicar a las personas con absoluta confianza. Además, como somos la luz, debemos revelar la verdad tanto como sea posible. Cuando lo hagamos, ¿no se transformará el mundo oscuro en un mundo de luz? A través de esta fiesta de otoño, todos recibamos amor, gracia y bendiciones desbordantes de Dios, junto con una fe aún más madura. Deseo que todos nos convirtamos en las 5 vírgenes prudentes, haciendo todo lo necesario para preparar completamente el aceite de la fe de antemano. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.